Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Divo Economía. Hoy os traigo un pequeño tips, es decir, una píldora muy pequeña, un vídeo muy chiquitito, porque hoy vamos a centrarnos en aprender cómo se calcula y es algo muy fácil porque es, digamos, comparar una factura de un momento anterior con una factura del momento presente y ver cómo han variado los precios y ver cómo ha crecido, digamos, o más bien cómo he empeorado mi bolsillo o ha empeorado mi bolsillo y ya está. Es decir, vamos a aprender para resumir cómo se calcula el índice de precios al consumo y de ahí cómo calculamos la variación de la inflación, ese 2%, 4% que nos presentan en las noticias, etcétera. ¿Vale? Venga, sin más dilación, vamos a ello. Fuego. Bien, pues empecemos. Métodos para calcular la inflación. Las PEIRES, que sería, digamos, el método habitual que se utiliza por todos los gobiernos o casi todos los gobiernos. Bueno, también hay una forma de calcular la inflación que es a través del deflactor del PIB, que sí que incluye, bueno, esto temas para más adelante, para primero de bachillerato, sobre todo, más que para cuarto de la ESO. Ya hablaremos del deflactor del PIB en otro vídeo del canal, seguramente. Pero el deflactor del PIB incluye todos los precios de la economía y podemos a través del deflactor del PIB calcular la inflación que se produce en toda la economía y además es un mejor medidor porque digamos que cubre o también tiene en cuenta los cambios de consumo de las personas de un producto a otro, cubre todos los productos de la economía. Y sin embargo, este método que vamos a aplicar ahora, el método del índice de precios al consumo, calculado a través de la cesta de bienes, es menos exhaustivo en ese caso. Exhaustivo me refiero que no incluye todos los productos. Ya como hemos visto en el vídeo anterior, pues incluye ciertos productos importantes para las familias. Digamos que es el índice de precio al consumo, es el cálculo de la inflación más popular. Para la gente, para que la gente sepa cómo se ha deteriorado o cómo ha mejorado o se ha mantenido, digamos, su riqueza a lo largo del tiempo. Bueno, en fin, vamos a ello. Ya, inmediatamente vamos a calcular por ejemplo, una factura, ¿no? Bueno, supongamos lo siguiente, ¿vale? Es una cosa fácil de imaginar, ¿no? Imagine que usted sabe que los productos más importantes o más representativos de una economía son la carne de pollo, el pescado, el huevo, el brócoli, los tomates y las cervezas. Y el 1 de enero del año 2022, usted va al supermercado y se da cuenta que la gente compra lo siguiente. 7 kilos, supongo, de pollo a 5 euros la unidad o el kilo, 8 de pescado a 8,5 la unidad o el kilo, 12 huevos a 0,15 cada unidad, 6 brócolis a 1,5 cada unidad, 11 tomate a 0,3, es decir, 30 céntimos cada unidad, y 6 cervezas a 0,6 la unidad. Y esto, digamos que es el 1 de enero del año 2022, o el 2 de enero, porque el 1 estará cerrado, evidentemente. Bien, pasa un tiempo a finales de ese mismo año, y vas al supermercado a ver qué ha pasado con estos productos, ¿vale? De esto hablaremos ya más adelante, porque el método de las PEIRES tiene, digamos, una crítica con respecto a esto. Bueno, sin más, no me voy por las ramas, voy directamente a lo que quiero. El pollo está a 5,2, el pescado a 9 euros, los huevos a 0,25, el brócoli a 1,2, el tomate a 0,25 y las cervezas a 0,7. Nos hemos dado cuenta de que algunos productos, en términos generales, han subido, aunque otros no, incluso han bajado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente? Vamos a calcular cómo han variado los precios de un momento, del momento cero, por eso llamamos precios ceros, a estos de aquí, y precios 1 a estos de aquí, ¿no? Leo textualmente, no recuerdo lo que puse. En base a esto se pide rellenar la tabla siguiente y calcular la inflación a través del método de las PEIRES.
del precio medio ponderado y calcule el índice de precios al consumo, que son tres cosas distintas, muy relacionadas entre sí, ya veremos, pero el índice del precio al consumo es una reconversión de unos datos que vamos a obtener de esta tabla para que sea casi visualmente fácil de calcular, ¿no? En esta actividad redondea a la tercera cifra decimal. ¿Por qué lo hacemos así? Para ser más exactos a la hora de calcular la variación de la inflación. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Pues evidentemente vamos a poner en la columna 1 las cantidades de cada producto, 7, 8, 12, 6, 11 y 6, y eso suma un total de 50 unidades. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para ponderarlo, porque esto es importante. Veremos con la ponderación qué producto es el más importante, porque es al que mayor porcentaje de gasto le dedicamos. Y los cambios de precios en ese producto van a afectar mucho a nuestra situación, a nuestra riqueza, digamos, momentánea, nuestra riqueza local. Bien, ¿aquí qué vamos a poner? Pues nada, los precios que había a 1 de enero, evidentemente en el momento 0, y aquí en el momento 2. ¿Cómo vamos a hacer la ponderación? Nada, la ponderación básicamente es un cálculo. Cuando veamos ponderación, estamos hablando de porcentaje. Es decir, es un cálculo de cuánto porcentaje supone la carne de pollo sobre el total de productos que yo compro en esa cesta de bienes, en ese carrito de la compra. Pues 7 entre 50 es un 0,14, es decir, un 14%. Y así, análogamente, 8 entre 50 es un 16, 2 entre 50 es un 24, y así sucesivamente. Si yo sumara todo esto, es evidente que me daría 1, o lo mismo, un 100%. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer en la columna 5 y 6? Calcular los costes totales. Los costes totales es el dinero que yo me he gastado realmente en carne de pollo, en pescado, en huevos, en brócoli y así sucesivamente. Digamos que, como ya hemos dicho, 7 kilos por 5 euros el kilo, me he gastado 35 euros. Si hiciéramos esto análogamente, es decir, 8 por 8,5, 68, 12 por 0,15, 1,8, 6 por 1,5, 9, 11 por 0,3, 3,33 y 6 por 0,6, 3,6 euros. ¿Cuánto me he gastado total en la factura? En la factura me he gastado 120,70. Le pongo aquí 2 ceros para recordar que tenemos que coger 3 cifras decimales al menos para que el cálculo sea fiel, ¿no? Para que sea, digamos, lo más exacto posible. Análogamente, en la 6 haremos lo mismo, cogeremos las cantidades que nosotros compramos de estos productos, pero lo multiplicaremos por el precio nuevo, por el precio en el momento 1, es decir, 7 por 5,2, que me da 36,4. Si hacemos esto análogamente, es decir, 8 por 9, 12 por 0,25, 6 por 1,2, obtenemos, digamos, esta columna, el coste total de la columna en el momento 1. ¿Cuánto me hubiera costado esta compra? Y digo hubiera costado porque estamos haciendo una estimación de lo que me costaría comprar estos mismos productos a finales de año. ¿Cuánto me hubiera costado toda la factura? Pues me hubiera costado 125,55. Es evidente que el coste de la factura ha aumentado en 5 euros aproximadamente. Ya sabemos que se ha producido en ese año, desde el 1 de enero, inflación, teniendo en cuenta que estos son los productos que nosotros suponemos más representativos. ¿Correcto? Hasta ahí bien. Con esto ya podemos calcular la inflación que se ha producido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. ¿Cómo lo hacemos? Método Las Peires. ¿Qué nos dice Las Peires? Pues que el sumatorio de el precio en el momento 1 por las cantidades, que son las mismas, recordemos que no hay cantidades para el momento 1 ni para el momento 0, sino para ambos momentos, es decir, el sumatorio del producto 1 más por su cantidad más el producto 2 por su precio, es decir, su precio por su cantidad más el producto 3, su precio por su cantidad y así sucesivamente, en realidad lo que nos está diciendo es cuánto te ha costado la factura de esos productos. En el momento actual, en el año 1, imaginaos que estáis a 31 de diciembre del 2022,
os costó 125,55. ¿Qué significa el sumatorio con los precios ceros de esa misma cantidad? Pues evidentemente, ¿cuánto os costó a principios de año esa misma factura? Pues ya está, ya lo tenemos. Esto ya lo deducimos de la tabla. Vuelvo atrás. De aquí. Momento actual, 125,55, y momento pasado, es decir, el 1 de enero, 120,70. Pues aquí ponemos estas cifras para calcular una tasa de variación. Ya veis qué es lo que estamos haciendo. Entonces, 125,55 entre 120,70, todo ello menos 1, luego por 100 me da el aumento por este triángulo hacia arriba de la inflación. Recordemos que la inflación la representamos con el símbolo pi. El porcentaje que ha aumentado es un 4,2 o 4,02%. ¿Vale? En realidad eso me va a dar 0,0402, pero al multiplicarlo por 100 me da 4,2 y le pongo el símbolo importante para hacer referencia a que es un 4,02%. Bien, ahora vamos a hallar el precio medio ponderado. ¿Y qué es el precio medio ponderado? Y aquí está la clave. No es un precio medio cualquiera, es un precio medio teniendo en cuenta el tamaño o el porcentaje de cada producto. Porque si nos damos cuenta, vemos que los huevos representan un 24% y los tomates un 22%. Es decir, lo que le pase a estos dos productos va a afectar mucho a nuestra capacidad económica, va a afectar mucho a nuestra factura. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta ese porcentaje que representa dentro de la cesta de bienes. Bien, en este caso, ¿cómo hacemos la columna 7? Pues es la 2 por la 4. La 2, que es el precio en el momento 0 por su porcentaje, que sería 0,14. En este caso, 5 por 0,14 me da 0,7. Si hacemos esto análogamente, es decir, 8,5 por 0,16 o por un 16%, me da 1,36. 0,15 por la ponderación, que es 0,24, me da 0,36. 1,5 por la ponderación, que es 0,12, me da 0,18. Y así sucesivamente. Si yo sumo esto, me da 2,414. ¿Qué significa este 2,414? Significa que en término medio, teniendo en cuenta su ponderación, cada producto, estos 50 productos, cada producto, el producto 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 50, me cuesta en término medio 2,414 euros. Análogamente hacemos el precio medio ponderado en el momento 1 y es lo mismo, cogemos los precios del momento 1 y lo multiplicamos por la ponderación, es decir, 5,2 por 0,14, 0,728. Análogamente, lo mismo que hemos hecho aquí, lo hacemos aquí, pero para los precios 1 y sumamos y nos damos cuenta que en término medio cada producto que hemos comprado nos cuesta el 31 de diciembre del 22, nos cuesta 10, 2,5110. Ya también nos damos cuenta que el precio medio en el principio de año es más barato que actualmente, que en el 31 del 12. Entonces, evidentemente, se ha producido una inflación. Lo interesante de todo esto no es ver esta evidencia, que es una evidencia, porque ya aquí lo hemos que está contrastado, que se ve, ¿no? Que está fundamentado, sino lo interesante aquí es también calcular la inflación. Y para que veáis que tiene que darme lo mismo, lo hacemos a través del precio medio ponderado. Es igual, el precio medio ponderado en el momento 1, es decir, actual, entre el dato anterior, en este caso, 2,51, entre 2,414. Si hacemos esta tasa de variación igual que hemos hecho antes, nos va a llevar al mismo sitio, al 0,2%. Vaya, nos sale igual. Pero, todavía no hemos llegado al IPC, que es donde queremos llegar. Pues bien, vamos a ello entonces. Índice de precios al consumo. ¿Qué es un índice? Un índice básicamente es una cantidad creada de manera ficticia, por decirlo de alguna manera, ya entenderéis a qué me refiero de manera ficticia,
para calcular su variación. Si decimos que 2 es 100, sabremos que 4 es igual a 200. Esto es una regla de 3 simple. En este caso lo hacemos en base 100 para que visualmente ya veamos la variación que ha producido, o digamos la inflación que ha sufrido la economía actual con respecto a un momento anterior. Vamos a ello. Es decir, ¿qué es el índice de precios al consumo? Es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un tiempo determinado, que es básicamente lo que estamos haciendo. Hemos ido a un supermercado, imaginad que representa ese supermercado a toda la economía de un país, y lo hemos calculado para un año. Podemos calcularlo para un mes, podemos calcularlo interanual, es decir, el mes de febrero de este año con respecto al año anterior. Podemos calcularlo como nos dé la gana, pero siempre, evidentemente, para un periodo determinado, ¿vale? Bien, lo que he dicho, ¿cuál es el periodo base? Pues en este caso solo hay dos momentos. Vamos a coger el periodo base como el momento 0 o el 1 de enero, donde la factura me costaba 120,70. Y a esto, al periodo actual, evidentemente le llamaremos 125,55. ¿Qué vamos a poner aquí, en esta parte de aquí? Pues vamos a convertirlo en un índice. Y vamos a decir que 120,70 no va a ser 120,70, sino más bien 100, que es un número fácil de ver. ¿Y qué va a ser 125,55? Pues evidentemente va a ser X. Y esto es una regla de 3, literalmente. Es decir, si 120,70 es 100, 125,55 es X. X es igual a 125,55 por 100 entre 120,70. Y me da 104,02. Vaya, ese 4,02 ya no suena. No suena, porque ya sabemos que desde el momento actual al periodo base, la inflación directamente, sin tener que calcularlo, ha crecido un 4,02. De hecho, lo podemos calcular, ¿vale? Podemos calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? El índice de precio del consumo, la variación del índice de precio del consumo es periodo actual entre periodo anterior menos 100. Eso nos va a dar la variación de la inflación. Y en este caso, 104,02 entre el periodo actual, perdón, el periodo base, que es 100, menos 1, pues evidentemente me tiene que dar 4,02. Da igual el método que utilice, da igual. Si lo calculo a través de la variación del precio de la factura, si lo calculo a través de la variación del precio medio ponderado, o si primero o previamente convierto esto en un índice, ¿vale? Es decir, lo convierto en índice 100, para ver esto que estamos viendo ahora, es decir, de 100 a 104, y lo calculo. Da igual cómo calcule la variación, ha de dar exactamente la misma. Esto es importante. Bien, y hasta aquí la forma de calcularse. No tiene mayor misterio. Pero sí que me gustaría terminar el chiquivídeo con unas críticas al método Las Peires que, bueno, pues muchos expertos a lo largo del estudio y muchos o sea, no actualmente, esto ya es más bien conocido. El método Las Peires sobreestima la inflación porque asume que a pesar que han cambiado los precios, la estructura de consumo sigue siendo la misma, y asume que los individuos no cambian de productos. Es decir, y todos lo sabemos, pensemos en que un producto aumenta mucho su precio, y como aumenta mucho su precio debido a la inflación, debido a una guerra, por ejemplo, como la guerra de Ucrania, y el aprovechamiento de los productores para subir digamos, el aceite de oliva, por la situación, digamos, de incertidumbre mundial con respecto a este producto, han subido mucho el aceite de oliva. Pero la gente no sigue comprando las mismas cantidades que antes. No sigue comprando las mismas cantidades, varía su consumo, compra menos cantidades o busca productos sustitutivos, alternativos, que, digamos, suplan este aceite de oliva, para no gastarse tanto dinero, porque el crecimiento del dinero en el bolsillo de la gente no es tan rápido como el crecimiento de la inflación por este hecho. Entonces, la gente ya no sigue comprando el mismo aceite de oliva, compra menos
u otras cosas. Ahora cocina más con aceite de girasol, por ejemplo, que es más barato, algo más barato. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Que la gente sí que varía su estructura de consumo, ¿vale? Pero claro, el método de Aspeire tiene esta crítica, una crítica que tiene que asumir, porque para comparar cómo han variado los precios sin tener todas estas variaciones en cuenta, hay que asumir que todo queda igual, ceteris paribus, es decir, que se compran las mismas cantidades que se compraban antes. Lo que se está preguntando realmente el método de las Pérez es, ¿con el mismo dinero que yo tenía antes, puedo comprar las mismas cosas ahora? O más bien, en este caso, bueno, porque lo que acabo de decir es de otra cosa, ahora me explico. En este caso, con el dinero, ¿vale? O con los costes de ahora, ¿podría comprar las mismas cosas de antes? Esto es lo que se pregunta el método de las Pérez. El método PAST se pregunta lo contrario, lo que hemos dicho antes. El método PAST es otro método que básicamente lo que dice, vale, con el dinero de antes, ¿cuánto puedo comprar ahora? Si puedo comprar menos, evidentemente es porque los precios han crecido. Es otra forma de verlo, pero al final llegamos al mismo sitio, con una especie de variación en porcentaje. A lo mejor con el método Las Peires hemos conseguido un 4,02% y con el método PAST hubiéramos conseguido 4,5%, me lo invento. Pero tiene que variar más o menos en las mismas unidades, no hay diferencias tan grandes, a pesar de que en economía estas pequeñas diferencias pueden ser importantes. Volviendo al caso, este método viene, es criticado por esto, porque asume que la gente, a pesar de que suban los precios, sigue comprando las mismas cantidades, no varía su consumo, y eso no es cierto, ¿ok? Y luego el método PAST infraestima, es decir, subestima la inflación, porque le pasa lo mismo. La gente, a pesar de que cambie la inflación, sigue comprando los mismos productos que antes, le pasa exactamente lo mismo desde otro punto de vista. Así que llega Fisher y dice, bueno, pues, vale, como tenemos que asumir este error, vamos a hacer algo entre esas dos formas de conseguir la variación del IPC. Cogemos un porcentaje, el 4,02, lo multiplicamos por el 4,3 de PAH y hallamos una media geométrica. No me voy a meter en cuestiones técnicas sobre esto, pero que sepa que existe. Y lo que quiero que os quedéis claramente en esta última diapositiva es que este método tiene sus críticas por esa cuestión, porque sobreestima la inflación, ¿vale? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, el chiquivídeo. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido cómo se calcula el IPC y a raíz de eso cómo se calcula la variación de la inflación, es decir, ese crecimiento o decrecimiento. Si es de crecimiento, recordemos, deflación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué veremos en el siguiente vídeo? Interesante. Vamos a unir todo este tema del dinero, de las cantidades monetarias, del tipo de interés, de la inflación, como efecto indeseable, que ya sabemos por qué, con el mercado laboral, con la subida del paro y la bajada del paro como efectos indeseables el primero y deseable el segundo, y cómo están correlacionados entre sí. Y tenemos que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Porque si hay mucha oferta monetaria, es verdad que hay más actividad económica, esto ya nos va sonando, y si hay más actividad económica, mayor PIB, eso está claro, pero también se produce un periodo de inflación, que a lo mejor es demasiado excesivo y hay que controlarlo en un periodo siguiente y reducir la oferta monetaria. Bueno, no quiero liaros más. Antes de empezar a hablar del mercado laboral, de la medición de algunas variables del mercado laboral y de algunas teorías de desempleo y demás, vamos a empezar a conectar o vamos a ver cómo se conecta todo lo que hemos visto hasta ahora con ese punto, ¿vale? En fin, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.